Bienvenidos a nuestra quinta y última parte de nuestro ciclo de debates que teníamos o que tenemos sobre el tema de la construcción de Europa en tiempos del coronavirus. Y hoy, en el último tema, vamos a hablar sobre la actuación de los medios de comunicación y el consumo de información durante la pandemia. Yo les doy el bienvenido del Goethe-Institut, de parte del Goethe-Institut de Barcelona. Estoy feliz que tenemos tres expertos aquí con hoy esta sera. Tenemos Joana García-Grenzner, tenemos Marcus Beckendahl y tenemos Rosa Badía, que va a ser la moderadora esta noche con nosotros. Yo doy la palabra a Rosa. Bienvenidos al Goethe-Institut. Gracias por acompañarnos, como decía Gabriel, en esta charla, yo creo, sobre un tema tan apasionante y que además un tema que nos incumbe a todos para hablar efectivamente de la actuación de los medios de comunicación y del consumo de información durante la pandemia. Nos acompañan dos expertos, yo lo dejaré en dos en este caso, que son Joana García-Grenzner, que es periodista, profesora universitaria, investigadora, especializada en género y comunicación. ¿Qué tal? Hola, Joana. Muy bien, muy buenas tardes, Rosa. Encantada de estar aquí. Muy buenas tardes. Y damos la bienvenida, contamos también desde Alemania, nos acompaña Marcus Beckendahl, periodista, cofundador de la conferencia digital República, además de fundador y editor en jefe de Netzpolitik, miembro del Consejo de Medios de la Autoridad Estatal de Medios de Comunicación Berlín-Brandenburgo. Hola, ¿qué tal, Marcus? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Bueno, y a través del chat vamos a invitar también a sumarse a nuestra charla a quien lo desee para ir introduciendo temas y preguntas dirigidos a Joana y a Marcus. Van a ser aproximadamente unos 60-70 minutos en los que vamos a hablar de cómo nos informamos, de dónde buscamos la información y si el COVID, que lo ha cambiado todo, pues también ha modificado nuestra manera de informarnos. Ante un tema tan delicado como este, como es el COVID, como es la salud y todo lo que se deriva de ello, ¿confiamos más en los medios tradicionales, confiamos más en radio, televisión y prensa o las redes sociales han ganado más protagonismo en un momento en el que necesitamos estar permanentemente conectados y estar a la última en información? ¿Qué pensáis, Joana? Bueno, justo ahora estaba consultando un estudio de los estudios de recepción sobre consumo informativo y cobertura mediática durante el confinamiento por el COVID-19, por ejemplo, y un poco lo que recogían son tendencias que también se han confirmado, las ha confirmado, por ejemplo, el Consell de l'Audiovisual de Cataluña, que es que las televisiones y principalmente las públicas siguen ocupando el primer lugar como fuente de información. Esto no sé, o sea, en el caso del Estado español es así. Pero, por ejemplo, durante la pandemia, en este estudio que os comentaba sobre consumo informativo, los medios digitales han tenido un papel esencial. Medios como el diario.es, que me interesa reseñar su protagonismo porque es uno de los medios, una de las cabeceras que son plenamente independientes, esto es, que no depende de la publicidad institucional, y esto en el panorama mediático del Estado español es crucial, ¿no? Pues se han revelado como fuentes de información muy importantes. Y luego estaría el tema de las redes sociales, que, bueno, creo que sería interesante que entremos un poco más a fondo en ello después, no tanto como medios de información, sino como canales de comunicación y de articulación que han sido tremendamente útiles para hacer frente a la situación de emergencia, no solo sanitaria, sino también social durante la pandemia, ¿no? Pero bueno, voy a dar paso a mi compañero. Entraremos efectivamente al detalle, pero vamos a escuchar también la opinión de Marcus para saber si hay diferencias de cómo nos informamos en España, de los datos que apuntaba, del estudio que apuntaba Joana, a cómo se informan en Alemania o en otros países de la Unión Europea. Marcus. It was very interesting when this whole COVID crisis started. Our public radio and television gained much more attraction to parts of our society, and they had enormous amount of viewers, more viewers than before, who were listening or watching the evening news.
then in the summer, it went down a bit, but all media had a really increasing amount of new viewers, readers, watchers. So theoretically, the whole crisis was good for the media in Germany. I am only familiar really with the German media ecosystem, but it wasn't good at all because the ad revenue went down. So a lot of newspapers and online magazines had enormous increasing of readers, but they didn't earn any money or not enough money because the ad revenues went down. So they weren't able to sell ads, what their favorite business model is. And then we had the situation that a small part of society doesn't or didn't trust traditional media, especially public radio and television. And these people who distrust traditional institutions, they went to Facebook, they went to YouTube, and we saw and see a lot of increasing conspiracy theories or conspiracy mythologist channels, especially on Facebook and YouTube, and now Telegram, where these people and with their conspiracy mythologists were able to send their view on the COVID-19 crisis direct to their readers who don't trust institutions anymore. So we have now a splitting society. We have the majority part of society who still trust institutions, still trust media, who is watching more and more public radio and television than before this crisis. And we have a rising amount of people who don't trust any media anymore and believe any conspiracy theory they can watch on YouTube and Facebook. And these conspiracy theories are sometimes totally crazy, like the whole QAnon conspiracy mythology or ideology. And it's unclear if we get these people back into a normal mindset again. El gobierno español, precisamente, se ha hablado esta semana aquí en España, el gobierno español quiere vigilar la desinformación en redes, pero también aquí hay otro debate, si eso corresponde al gobierno. De momento ha despertado recelos, también nos faltan detalles de cómo se va a hacer. Es importante respetar la libertad de información y aquí planea la duda de la censura. Vosotros, como expertos en comunicación que sois, ¿cómo lo veis, Joana? Bueno, el tema, por ejemplo, de las fake news, de lo que estaba comentando ahora mismo mi compañero, por un lado está lo que la UNESCO ha habido en llamar la desinfodemia, ¿no? Que ha habido un 40% de la información que ha circulado en un informe de la UNESCO sobre el tema de la COVID era falsa, ¿no? Incluso mucha de esta información está producida por bots, ¿no? Entonces, por bots, perdón. Hay organismos, como el Consell de l'Audiovisual de Cataluña, ¿no? En el Estado español es el único organismo regulador, porque digamos un poco que la coyuntura autóctona es un poco sui generis, ¿no? Un poco complicada porque aquí no hay un organismo estatal, de ámbito estatal, que haga un seguimiento de los contenidos de los medios, ¿no? Entonces, el único que hay es el Consell de l'Audiovisual de Cataluña, que es de ámbito autonómico en Cataluña, ¿no? Y ha puesto una denuncia contra 35 vídeos de YouTube en los que supuestos expertos sobre el COVID daban información sobre remedios caseros, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, logró la retirada de algunos vídeos que habían llegado a sumar 13 millones de visualizaciones, ¿no?
Entonces, está por un lado estos organismos vinculados con las instituciones que tienen que hacer seguimiento. Por otro lado, están también entidades de verificación de fake news, como puede ser Verificat o Neutral o otras entidades. Pero yo creo que es un tema peliagudo, el tema de la intervención, no ya de... El tema, una cosa es la desinformación y otra cosa es la intervención de las telecomunicaciones, ¿no? Porque es un tema en el que ya entramos a vulnerar el derecho ¿no? a la privacidad. Y en este sentido, a mí creo que la desinformación no solamente la producen agentes que puedan intoxicar o producir fake news, sino que muchas veces la desinformación o los relatos parciales informativos también pueden venir pues, de las propias administraciones estatal o autonómicas e incluso de los medios de comunicación. De hecho, el Observatorio Crítico de los Medios, Mediacat, publicó un informe que se llama Pandemia Cega, Pandemia Ciega en catalán, en el que habla de cómo hubo un bloqueo informativo durante el confinamiento extremo en el Estado español sin precedentes, en el que se vulneró el derecho a la información, del que me gustaría hablar un poco más a fondo después para dar paso a Marcus, ¿no? Pero creo que la desinformación no solamente se combate interviniendo las telecomunicaciones, lo cual es muy peligroso, depende de cómo se haga, sino que se tiene que hacer promoviendo el pluralismo informativo, que es algo que, por ejemplo, en el Estado español está en una situación de riesgo y antes de la pandemia. Marcos. No sé si quieres responder a la pregunta que yo hacía antes sobre la información, sobre la intención del gobierno español, que por cierto aprovecho para dar un dato porque esto se preguntó a los oyentes de la cadena SER donde yo trabajo y esta semana concretamente se planteó esta pregunta, si es labor de un gobierno luchar contra las noticias falsas. El resultado fue que un 65% dijo que sí, que era labor del gobierno y un 34% dijo que no. ¿Cómo lo ves, Marcos? Disinformation is a very complex topic. First, the definition, what is a disinformation or misinformation, is very complex. Take the Bible, for example. For some part of the society, the Bible is some kind of disinformation. Other parts of society really believe what's written in it. Is it now a disinformation or is it a religious belief? So this is just an example on how complex it is to introduce or to talk about disinformation. In the beginning of this crisis, for example, our German official authorities, they recommended not to wear masks, but to wash hands. And later, they found out, okay, COVID-19 is more transported over aerosols, so we as society shall wear masks to prevent from being infected. And a lot of people were totally confused by this because official authorities told another line before, and then they totally switched the argumentations. And so I think it's a matter of education. If you understand how science works, some part of society, they never trained it because they never learned it. They don't have the education to understand science because they have other jobs and another career. But in a crisis like this, which is very science-based, it's a problem to explain everyone that sometimes scientists are changing their views and because they have new learnings, and the next day the whole situation is another one. And then we have another complex thing, and it's social media. We have platforms like YouTube and Facebook, and their business models are to get us
as long as possible on their platforms to sell advertisement and to learn a lot about our behavior to be able to sell even better advertisement to us, which is sold to advertisers who wants, to sell us something. And the mechanisms of these platforms are that algorithms choose which kind of content will be delivered better to the readers, to the viewers, to the users of social media. And here we have the complex issue that it is totally intransparent, but as far as we know, all the content which is more angry and has more feelings and less scientific content is transported even better through these algorithms into our timelines than all the good informations or the official informations. And this is a huge problem for regulations. We need more transparency, and these platforms have too much power because now they choose very intransparent which content they deliver to us. And a lot of people outside, especially the far right, they found out how to play these algorithms with angry contents, with contents with lots of fears and feelings, where there lots of people have a reaction to it, they like it, they share it, and these mechanisms of these platforms, we need to find ways to regulate it, but I don't want that these mechanisms or this regulation will lead to decrease of freedom of expression. But we, as society and from a regulation perspective, we have to find a way how to fight the big intransparent power of the platforms, have as much media pluralism as possible, and still have an environment where everybody is able to share their views and their voices with everyone. Hay un artículo muy interesante, por cierto, que aprovecho yo para recomendar y para que lo lea quien lo desee, de Marcus, que habla sobre la moderación de contenidos. Tú has estado trabajando mucho en este tema, has visto y has escrito sobre cómo funcionan estos centros de moderación de contenidos, pero me gustaría que lo compartieras con nosotros ahora, con todos los que están conectados a esta charla, con Joana y con el Goethe Institut, cómo funciona la moderación de contenidos, quién decide lo que se borra, lo que no, con qué criterio, quién lo supervisa, porque es también muy delicado. Oh, if I would know this. For example, every platform has their own rule book, and they are changing the rule book all the time, and the rule books are very intransparent. So sometimes there are whistleblowers out there who delivers these rule books to journalists so we can find out what the actual rule book looks like. But either you have an automatic content moderation or you have a non-automatic human content moderation. The platforms try to do as much automatic content moderation as possible. So there are algorithms who, for example, try to monitor everything written by the users on the platform by some word lists. So they understand, their automatic algorithms, they understand some words might violate the rights of other people, so you can automatically delete it. Or they have, through machine learning algorithms, they can find out whether some pictures have have contents which is not very seen by the platforms. For example, breasts of women
is not tolerated on Facebook, but breasts of men are fully compatible with the rule book. It's not logical from a German perspective, but it's Facebook. And then you have all the analog, the human content moderators who have to deal with all the contents which are not automatically censored or deleted or moderated. And we know we have two kinds of content moderators. One is the cheap ones at the dustbins of the internet. So the platforms, they go to countries like the Philippines or India, and they have very cheap workers who do the dirty job for them. We have to see all the ugly content people are posting on these platforms. You can't really imagine how ugly this might be. And this is done by the people who have no education, who live in a poor country, and they have to work, find work and work for Facebook or YouTube. And then we have the content moderators living in Germany. They earn more money, they have better union rights, but they also have to deal with some kind of content. And the problem with both of it is that either automatic algorithms or human content moderators are playing some kind of police and judges on these platforms, because they decide whether something should be censored due to a very complex rule book, which is often intransparent to the public, or if something can be on a platform. And we believe it gives platforms too much power to decide what's on their platforms or not. And this is one of the unsolved problems of the digital age, how to deal with it. ¿Cómo actuar en ese caso? No sé si Joana tiene respuesta para eso, o cuál es su punto de vista, por lo menos, sobre esto. Claro, bueno, es lo que estaba comentando él, precisamente, pues Facebook tiene una política que sanciona los desnudos de pechos femeninos, pero sin embargo ha permitido que haya vídeos de violaciones colgados durante meses y con denuncias, ¿no? Y esto también ha pasado pues con algunos vídeos de los que se han denunciado sobre el tema del COVID, ¿no? Es decir, yo pienso que sí que tiene que haber una regulación de la gestión de estas plataformas y de los contenidos, y tiene que haber también un análisis pormenorizado de cómo están funcionando, pero esto no es lo mismo que la intervención de las telecomunicaciones de toda la ciudadanía, como también Marcus estaba comentando, ¿no? Porque yo no soy experta en contenidos de redes sociales digitales, sí que soy periodista y conozco bien el tema del derecho a la información, y me parece que, bueno, que ciertas, incluso aquí, por ejemplo, hace poco ha trascendido el hecho de que los Mossos d'Esquadra, lo ha denunciado un semanario independiente en catalán, La Directa, de que los Mossos d'Esquadra han estado interviniendo comunicaciones e IPs de organizaciones sociales, ¿no? Y esto es distinto. Y también es una intervención de las telecomunicaciones, pues depende de lo que estés hablando, ¿no? Me parece que va un poco por aquí la cosa. ¿Y es posible, creéis, en este momento hacer un buen periodismo de investigación que coteje? Porque una de las consecuencias también, una de las consecuencias que se han derivado de la crisis sanitaria es la crisis económica. Y naturalmente, para hacer buen periodismo de investigación, eso requiere tiempo, eso requiere dinero. Los medios de comunicación tradicionales, muchos de ellos han perdido publicidad, han perdido ingresos,
entonces ese dinero no se puede destinar a ese trabajo tan minucioso como es el periodismo de investigación, que es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, en este sentido, yo considero que los medios que se pueden permitir hacer una buena investigación son los que pueden permitirse una independencia. Es decir, porque muchas veces la propia publicidad institucional es la que acaba condicionando un poco las líneas editoriales de los medios, ¿no? Es algo que tanto las audiencias como los propios informes, hay otro informe del Observatorio Mediacat que se llama Coronavirus y amenaza al pluralismo informativo, que hace un repaso y que habla precisamente de las políticas de difusión y de cómo el hecho, por ejemplo, de recibir publicidad institucional ha marcado determinados cambios de líneas editoriales en el Estado español, ¿no? Y, por ejemplo, los medios digitales independientes como el diario.es o Infolibre, según constata este mismo informe, pues dedican más espacio a investigar sobre la propia, ¿no? La propia publicidad institucional, porque además a nivel estatal, el gobierno central español, no hay una información agregada sobre todos los ministerios a qué medios financian. Mientras que, por ejemplo, en el gobierno catalán, la Generalitat sí que hace una Secretaría de Difusión que está obligada a dar esta información. En el caso, del gobierno español no existe, ¿no? Y sí que durante la propia crisis del coronavirus, en la que todavía estamos inmersas, pero digamos durante el confinamiento extremo, por ejemplo, fueron medios como Crític, ¿no? En Cataluña, los que empezaron a cuestionar medidas que en su momento eran incuestionables, un poco siguiendo lo que estaba comentando Marcus, ¿no? De cuando el gobierno dice que las mascarillas no son necesarias, todo el mundo a creer, bueno, hay momentos, es normal, o sea, la evidencia científica, pues sobre todo con una pandemia de este tipo y, ¿no? Sin precedentes, etcétera, pues hay cosas que cambian, pero claro, cuando se da por sentado que los niños y las niñas son vectores de transmisión sin escuchar otras voces, porque una cosa son las voces críticas y otra cosa son las voces negacionistas, y eso hay que distinguirlo, y hay que tener un rigor informativo desde los medios, del tipo que sea, ¿no? Entonces hubo un momento que hubo un alarmismo absoluto con el tema de las niñas y los niños y su salida a la calle. Y bueno, pues por ejemplo, en Cataluña, Crític fue uno de los primeros medios, que además es un medio autogestionado, que funciona por suscripción, que cuestionó el tema de que no se dejara salir a los niños y que empezó a decir claramente hay que abrir las escuelas, ¿no? Igual que en otros sitios, a nivel estatal, hubo otro relato distinto por ejemplo, cuando desde el principio había un relato oficial que, digamos, que tendía hacia el discurso bélico, esto es una guerra, ¿no? Pues había otros medios que decían, no, esto no es una guerra, esto es una crisis de cuidados, ¿no? Por ejemplo, esto lo decía el movimiento feminista vasco al día siguiente de que se supiera que se iba a decretar el estado de alarma. El movimiento feminista vasco pidió constituir una mesa de diálogo con todos los agentes que estaban especializados en el tema de los cuidados, empezando por el movimiento feminista, porque además no era descabellado hablar de esto, porque se ha visto que los trabajos esenciales, los sectores esenciales, eran precisamente los que estaban vinculados a los cuidados. Entonces, ha habido un relato que hablaba de una guerra y cabeceras tipo la guerra de nuestra generación, ¿no? Titulares del tipo la guerra de nuestra generación y un reportaje siguiendo pues, cómo el ejército desinfectaba las calles de Madrid, y ha habido otros relatos, además de cabeceras independientes en su mayoría, que estaban planteando pues bueno, pues que el 80% del personal sanitario son mujeres, que están mucho más expuestas, que también son las cajeras de las reponedoras de los supermercados, que también lo son las limpiadoras de los hospitales que no estaban siendo consideradas personal esencial en un principio y que estaban sin equipos de protección, que también lo son las trabajadoras
del hogar y del cuidado que todavía hoy están esperando que se les dé un subsidio especial. O sea, ha habido varios relatos y no todos han tenido la misma amplificación, ¿no? Marcus, te he visto tomando notas sobre lo que apuntaba Joana, sobre lo que estaba comentando Joana, que yo mientras la escuchaba estaba pensando en alguien que no se dedica a la información y nos está escuchando ahora y está pensando, bueno, ¿y al final qué hago? ¿A través de qué medio me informo? Porque desde luego informar bien cuesta, como decíamos, tiempo y dinero, pero informarse bien también requiere de un ciudadano formado en primer lugar y no solo digitalmente, sino también con una educación y no con una predisposición a querer saber la verdad. German perspective, or my perspective, it was interesting what Johanna was telling us, that the Spanish government used the war rhetoric because in Germany we didn't use any war rhetoric. And I think governments are using the war rhetoric because they feel guilty that they didn't have done enough in the past to prevent this crisis, which is a health crisis. It's not a war. But if you would have taken care enough in January, in February as a government, you could have prevented more of this crisis getting bigger than most governments have done. In Germany, it was all the time starting in March, before it wasn't really a topic. It was clear that we don't need a war rhetoric. It's a healthcare issue. It's an issue of education, how to bring information to the people, and especially one podcast in Germany helped a lot to inform parts of our society. And this is a very interesting story of the so-called Drosten podcast. Christian Drosten, he is a professor and scientist, and he did lots of research on SARS-1, so the former coronavirus some years ago. And he started a daily podcast together with the Norddeutsche Rundfunk. It's the North Public Radio in Germany. And he got interviewed every day to his new insights in research around COVID-19 and his analysis on what's going on. And he gave a lot of insights in how science works, and he helped a lot of people understanding what's going on and gives them help and good and how to deal. Y tuvo un gran seguimiento. Ese podcast llegó a mucha gente, Marcos. The funny situation, it reached millions of people every day. So it was a scientific podcast, and a scientist were talking to a science journalist, and they were talking about content I couldn't imagine months before that I will ever listen to medicine science podcast. But millions of Germans did it, and it helped us a lot to get educated and trained and get real information on what's going on. Bueno, y eso es esperanzador, ¿no, Joana? Que un podcast científico llegue a millones de personas y tengan interés millones de personas en seguirlo, en estar bien informadas y en saber qué está pasando. Por supuesto. Bueno, de hecho yo creo que, claro, con diferentes matices, pero bueno, aquí por ejemplo Fernando Simón fue alguien que fue adquiriendo una proximidad mayor con la ciudadanía, digamos, probablemente porque dentro de esta retórica en la que salía el presidente de gobierno y salían generales, pues ¿no? La gente debía decir, bueno, pues entre el militar y el civil, mejor el civil, ¿no? Pero sí que bueno, recordemos que al principio salían militares para informar, ¿eh?
Claro, por que eso. era una imagen muy chocante. Era una imagen muy chocante y que también, como decía Marcus, explica mucho también en qué posición se situó el gobierno para informar sobre este tema, porque está en una posición más bien de defensa, ¿no? Digamos, de blindarse, y me gustaría hablar un poco más de esto. Pero sí que, por ejemplo, en cuanto a los estilos comunicativos, creo que es interesante hablar de varias cosas, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo mi especialidad es la perspectiva de género en la información, y sí que hay algunas cosas que me gustaría como compartir, ¿no? Por un lado, Fernando Simón fue adquiriendo, ¿no? El epidemiólogo que estuvo como liderando todo el tema de la comunicación, fue adquiriendo cada vez una cercanía mayor con la ciudadanía, entre otras cosas porque explicaba claramente cosas que la mayoría, ¿no?, de la gente de a pie no conoce, ¿no? Y llegó a tener, incluso se empezó a hablar de él como una nueva masculinidad. Hace poco, hace unas semanas, hizo una broma muy desafortunada en una entrevista por YouTube con dos escaladores, dos hermanos, los hermanos Pou, que le hicieron una broma, así una broma esta sexista que hacen muchos señores así entre ellos, todavía hoy en día, y le dicen, bueno, ¿y entonces a qué? ¿Y las enfermeras de infecciosas? Tú tenías mucha relación con las enfermeras, y ¿sabías si eran infecciosas o no eran infecciosas y tal? Y bueno, pues se armó un gran revuelo, ¿no? Tanto que la Asociación de Enfermería le pidió, le dijo que como no pidiera disculpas, pues iban a pedir su dimisión. Y él pidió disculpas sin ni siquiera mencionar al colectivo de enfermeras. Es curioso, porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Pero parece que fue aceptado, ¿no? Salió, por lo menos pidió perdón y ya quedó apartado el tema, ¿no? Bueno, pero quedó apartado el tema porque bueno, teniendo en cuenta los modelos de masculinidad que rigen el liderazgo del Estado español, pues digamos que casi es un santo. Pero es interesante tener en cuenta esto, porque igual que, por ejemplo, bueno, es interesante que no nombrara al colectivo de enfermeras, que fue específicamente mancillado en su comentario, y que además ha sido el colectivo que ha estado sosteniendo, y que son mayoritariamente mujeres, y que ha estado sosteniendo toda la emergencia sanitaria. Porque además, en todo esto, el relato de la guerra permite correr un túpido velo, como se dice en español, sobre las causas estructurales. Que esta situación de colapso tiene que ver con los recortes en el sistema sanitario que hubo hace 10 años, con el recorte de número de camas, con el recorte de personal, que esta situación de colapso tiene que ver también con que, aunque el gobierno habló de nacionalizar los recursos de la sanidad privada, no se ha nacionalizado nada, es más, se le ha seguido pagando recursos a la sanidad privada en Cataluña, por ejemplo, que paga una de las camas más caras, ¿no?, el precio más caro de todo el Estado, y se ha estado dando, por ejemplo, el rastreo de contactos a Ferrovial, o las propias residencias sanitarias, que han sido un poco una zona cero de la pandemia, estaban, pues eso, eran propiedad de la empresa de Florentino Pérez, de un magnate, ¿no? Es decir, no se hablaba tanto de esto, o lo han hecho los medios de comunicación independientes, pero se hablaba de la guerra, ¿no? Y es interesante también como llevar al traer a colación el informe este sobre la pandemia ciega, porque hubo un momento en el que se vulneró el derecho a la información hasta el punto que no había imágenes ni de las residencias, no había imágenes de los sanatorios, no había imágenes de los hospitales, no se podía entrar. Y se decía que era para proteger, se les decía a los fotoperiodistas que era para proteger el derecho a la privacidad de las personas y a la propia imagen, como si los fotoperiodistas no supieran que eso es algo que tienen que proteger en su defensa, o sea, en su trabajo diario. Es decir, esto pasó durante un mes y medio, y esto no ha pasado en el resto de países de Europa, no ha pasado. O sea, que ha habido un bloqueo informativo que hace que haya una ausencia de memoria gráfica sobre un acontecimiento sin precedentes, y que no se ha hablado, por ejemplo, de la muerte
que la primera persona que apareció muerta en un periódico, que además fue El Mundo, ¿no? La portada de un periódico, fue un hombre pobre, racializado, inmigrante. Y no por casualidad, porque también estamos acostumbrados a que los muertos sean de extramuros, ¿no? Estamos acostumbrados a ver muertos fruto de la política migratoria de la Unión Europea, pero no estamos acostumbrados a ver a nuestros propios muertos, de nuestras familias, a las familias de amigos, de conocidos, de un montón de gente cercana, que yo, bueno, en mi caso, tengo muchos casos cercanos de gente que se le han muerto sus familiares, ¿no? Entonces había un bloqueo, sí. Perdona, acabo, Sí, sí. había un bloqueo de imágenes gráficas, había un miedo y había unas amenazas, incluso se documentan en este informe, de dejar acceder a los fotoperiodistas para que hubiera imágenes. Había otra vez la tendencia a tirar de contactos personales o políticos, algo que también parece que es tradición en esta península, ¿no? Y por otro lado, y esto yo lo he constatado porque hice un reportaje precisamente sobre el tema del coronavirus durante el confinamiento extremo, y a mí hubo gente que me dijo que no podía dar sus nombres, que tenía que salir con nombres ficticios, porque tenían miedo a las represalias. Había un miedo a las represalias, es decir, no había una libertad de información, ¿no? Creo que es esta semana cuando en TV3 van a emitir un reportaje de cómo se vive una noche en un hospital como el Clínico de Barcelona. Y supongo que entonces vamos a ver esas imágenes que ciertamente no se han mostrado durante tantos meses como llevamos de pandemia. Han entrado las cámaras de los fotógrafos, las cámaras de televisión. En Alemania es distinto. Hablábamos antes también del personaje de Fernando Simón y de cómo comunicar el día a día de la pandemia. ¿Cómo se ha ido informando en Alemania, Marcos? During the first wave, that we saw these pictures from Spain, from Italy, especially Bergamo, and from New York, where crowded hospitals weren't able to give every COVID-19 patient the correct medicines or even beds. And this helped a lot, creating awareness in Germany that we have to deal with the situation so we don't see these kinds of images within German hospitals. During the first wave, we succeeded in it, but now we are in the middle of the second wave, and it's totally unclear what will happen in the next weeks, because I'm expecting that our hospitals will be full soon. The ICU beds will be full everywhere. And then we might see similar experiences as you have done in March and April in Spain before. And then it will be very interesting to see how media will react to it, because it's totally different thing if you have coverage from Bergamo or Madrid or New York, or if you do have a German hospital where people have, they see and feel that is some part of our society, with lots of dead people, for example. Sí, estos últimos días nos han impactado, ¿no? Creo que a todos las imágenes de Italia, por ejemplo, atendiendo a los enfermos en los coches, poniendo los respiradores a los pacientes en los coches que hacían cola, que guardaban cola en los hospitales. La fuerza de la imagen, ¿no? La necesidad de estas imágenes para concienciarnos del problema, Joana. Sí, bueno, es que hay todo un debate, además, respecto a qué imágenes se pueden mostrar y hasta qué punto se lesiona o se vulnera la dignidad de esas personas. Pero a mí me parecía importante remarcar el hecho de que aquí no hubo imágenes en el momento más crítico. Y esto es algo sin precedentes y sin parangón. No ha pasado en otros sitios. Ha habido un bloqueo informativo y lo que se plantea en este informe es que la mayoría de medios actuaron con connivencia, con aceptación de esta línea de bloqueo, bueno, de este bloqueo informativo por parte de las autoridades, ¿no? Y que esto además se plantea en el informe,
tiene que ver con, bueno, pues con tendencias del propio panorama mediático del Estado español. A mí, por ejemplo, me parece interesante hablar de toda una población que no ha estado muy, bueno, por la propia naturaleza del lugar en el que se encuentra, ¿no? Que ha estado muy oculta durante la pandemia y de la que casi no se ha hablado, que es la población presa, ¿no? O sea, la situación en las cárceles, hubo un momento en el que yo tenía fuentes que me decían que era preocupante, ¿no? Bueno, estamos ya en la recta final de esta charla con Joana y con Marcus, hablando de otro virus, hablando del virus de la desinformación. Estamos hablando de la actuación de los medios de comunicación y el consumo de información durante la pandemia. Nos acompaña el profesor Marcus Beckedal, que está en Alemania. Bueno, hemos empezado antes hablando de las fake news y de la desinformación, que yo creo que ha tenido su momento culminante con Donald Trump, que no ha salido todavía en nuestra conversación, y sí me gustaría, porque yo creo que han cambiado un poco las cosas en los últimos tiempos y valdría la pena también reseñarlo, ¿no? Porque según un estudio, por ejemplo, según una investigación realizada por el diario The Washington Post, asegura que Donald Trump en 800 días como presidente de Estados Unidos hizo más de 10.000 declaraciones falsas o engañosas. Se ve que los primeros días hacía unas 5 al día, pero ya en la recta final, en los últimos meses, aumentó hasta 23. Ahora estas noticias falsas, incluso en los medios de comunicación, en las televisiones, se le pararon los pies. Pero es interesante, ¿no? Cómo ha ido cambiando la cosa y cómo eso puede cambiar en un futuro. ¿Qué opinas, Marcos? Donald Trump was a real challenge for media and societies globally, because you have the most powerful man in the world and he's just lying all the day. And how do you cover it as a journalist? Every lie. It was a real challenge because he is the most important, or the president in the world. You can't really not talk about him as a journalist, but you have also to do the fact checking. And the platforms had the same problems. The platforms like Facebook and Twitter, they were dealing with the issue over years, what to do with the president who is lying all the day. Can you just delete him? And he's some kind of part of history, so you can't just delete everything the president says. So I'm very happy that it's over now, as it looks like. And it's easier to explain to our children that he's gone. And but it showed us, the 4 years, that we need much more digital media literacy for everyone. And we as societies, we have to invest in telling people how to deal with media, how media works. We as medias, we have to be more transparent to gain trust again by readers, by viewers. And most of the people, they never learned it. They never get trained with media literacy. So they believe everything they see on Facebook because they learned when they were young that you might be able to believe everything on television because there were trained journalists in public radios and television in Germany, and you could trust the news shows that it's full of fact checking. There are no lies in it. Just trust it. And now the people are on Facebook and they haven't been trained that everything on Facebook can be a lie. Everybody is being able to publish there. And so they believe everything and they share everything. And I think one of our main challenges is how can we give this digital media literacy to everyone, and how can we fund more fact-checking within media and on the platforms, that we have some checks and balances on what's published everywhere on the internet, especially on platforms, especially if there are liars like Donald Trump in power.
Sí, además es tan fácil o aparentemente tan fácil, ¿no?, transmitir un bulo. Aquí en España, en estos últimos días, circulaba un vídeo, circulaba un audio con la ministra de Asuntos Exteriores que supuestamente confundía a Joe Biden con Bin Laden, hasta que finalmente se ha demostrado que era falso, que ella nunca lo dijo, pero mientras el audio fue circulando, circulando y era totalmente manipulado. Entonces, esas noticias también son manipulaciones detrás de las cuales hay intenciones, que pueden ser intenciones políticas, económicas o a veces ni eso, ¿no? Mayoritariamente son intenciones políticas, económicas. Joana. Bueno, sí, por supuesto. A mí me gustaría como recordar que Steve Bannon, que fue uno de los asesores de la campaña de Trump, pues también lo ha sido de grupos de extrema derecha que han tenido entradas las instituciones aquí en el Estado español, ¿no? Y bueno, y que pues, se continúan difundiendo bulos y que los continúan difundiendo no solamente mediante las redes sociales, sino desde un escaño parlamentario, lo cual me parece especialmente grave, ¿no? Y pues si puedo volver un poco a lo que te comentaba antes, porque me parece especialmente importante. Se estuvo repitiendo un poco como un mantra la idea, ¿no? La campaña del gobierno estatal que hablaba de esto lo paramos unidas, ¿no? La idea de estamos, como este virus lo paramos unidas, y era como no estás sola, vamos a ayudar a todas las mujeres que estén en situación de violencia a salir de esa situación de violencia. Aquí en Cataluña incluso el conseller de Interior estuvo planteando que los vecinos tenían que hacer de radar para ayudar a estas mujeres, estas criaturas en situación de violencia, y que además no se permitiría que esta violencia quedara impune. Y bueno, tú hablabas después con las entidades especializadas en la atención, bueno, en abordaje integral de las violencias machistas, y te decíamos, bueno, es que están difundiendo un discurso que a la práctica no es real, que en muchos casos están generando unas expectativas a las mujeres de que van a poder conseguir ayuda y que se les va a poder dar un alojamiento, es decir, cuando está en una situación extrema, porque cualquier mujer que en medio de una pandemia, cualquier mujer que ya decida irse del domicilio, quiere decir que ha llegado al límite, pero al límite absoluto, ¿no? Y lo que planteaban estas organizaciones era que las entidades estaban desbordadas. En algunos casos, las propias profesionales, que incluso en casas de acogida para mujeres que ya se habían ido de los domicilios, de los hogares donde estaban viviendo situaciones de violencia, algunas de esas mujeres, de esas profesionales, se contagiaron porque no hubo suficientes recursos de protección para las profesionales y tampoco para las mujeres, ¿no? También se habilitaron líneas de atención supletoria, pero que no seguían los criterios mínimos de acompañamiento situado y especializado a mujeres que viven violencia. Es decir, una mujer llamaba a las 10 de la mañana y la atendía una profesional, y llamaba a las 5 de la tarde y la atendía otra. Y con eso se rompía la idea de que tiene que haber un vínculo con la persona que te acompañe durante todo el proceso de violencia, porque si no, pues o sea, desde luego no se está dando una atención especializada, ¿no? Y entonces, claro, el discurso institucional era uno, pero la realidad era otra. Y esto te lo estaban contando las propias mujeres que estaban a pie de calle. Porque además la mayoría de mujeres, la mayoría de profesionales que están brindando atención para salir de situaciones de violencia, y no por casualidad, son mujeres, ¿no? Incluso hicieron una campaña que se llamaba Somos Esenciales, para reivindicar que, bueno, pues todos los servicios que están brindando, además, en su mayoría, entidades que tienen un convenio con las administraciones, sean las administraciones de ayuntamientos, sean el gobierno catalán, incluso también a nivel estatal, que están al límite. ¿Por qué? Porque hace 10 años se recortó su presupuesto. Es decir, las políticas de austeridad, y esto se ha estado planteando desde los colectivos en defensa de la sanidad pública.
desde los colectivos feministas y por una vida libre de violencias. Desde un montón de colectivos a nivel social se ha estado planteando que los recortes, las políticas de austeridad que se aplicaron hace 10 años mataban, literalmente. Se decía, los recortes matan, y a la práctica esto se ha demostrado que es, ¿no? Esta situación que estamos viviendo nos ha demostrado que, bueno, ante una emergencia sanitaria tal, nadie estaba preparado, pero si tu sistema sanitario ha vivido un recorte y un desmantelamiento como el que se ha dado en el Estado español, pues es todavía peor, ¿no? Pues sí, los recortes desde luego que sí que matan. Y el virus de la desinformación, por otra parte, parece que ha encontrado también un clima propicio durante la pandemia. Estamos casi acabando, o sea que yo os invitaría ya a una conclusión final, porque, bueno, yo lo que saco de conclusión aquí que es responsabilidad un poco de todos, ¿no? Desde luego de las redes sociales, pero también de la comunidad científica, también de los medios tradicionales, de cada uno de nosotros, lo que apuntaba antes Marcus de la educación. Es responsabilidad de cada uno de nosotros verificar, no compartir hasta no saber la certeza de que lo que queremos compartir es cierto, comprobar la noticia, comprobar la fuente, en definitiva que ciudadanos mejor formados serán ciudadanos también mejor informados. El consumo de noticias además aumenta en estos momentos, o sea que yo creo que es ahora también el momento de reivindicar el periodismo, ¿no? Tenemos derecho a una información veraz, a una información contrastada y tenemos que hacer uso de este derecho. ¿Qué conclusión final queréis aportar a esta charla hoy que ha propiciado el Goethe, este encuentro entre Alemania, Barcelona, entre Marcos, Joana? Marcos. Before, we need much more digital media literacy. We need much more fact-checking, and this is a special debate within Germany. We need tax-reduced status for non-profit media. In Germany, we have more and more non-profit media outlets, as Netzpolitik.org is one. But we all have to deal with unclear status whether journalism can be tax reduced or not. And this is a matter of funding, because if we as nonprofits aren't tax reduced, we aren't able to get funding by foundations who would give us money to do so we can be able to do fact-checking, investigative journalism, and that all. So I think, or I believe, between public radio and commercial media, there will be a third way in non-profit media, but we have to do better conditions for non-profit medias so we can do better journalism in the future. Joana García Grenzner. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él plantea. Creo que el tema del rol de los medios comunitarios es muy importante. Y bueno, de hecho, me gustaría como plantear algunas reflexiones que me han hecho llegar desde el Sindicato de Periodistas de Cataluña, del que yo formo parte. Y bueno, la Federación Europea de Sindicatos de Periodistas ha hecho un mapeo sobre la situación un poco a nivel de ayudas a nivel europeo a los medios de comunicación. De hecho, me constaba que en Alemania se había hecho un fondo, creo, no sé si para medios sin ánimo de lucro o medios independientes, pues quizá me lo pueda aclarar más tarde Marcos, pero bueno, me parecía interesante que, claro, aquí la Federación Estatal de Sindicatos de Periodistas pidió un plan de ayudas al Estado para los medios de comunicación condicionados al mantenimiento de los lugares de trabajo, porque, bueno, a nivel internacional 2 de cada 3 periodistas han perdido su trabajo, la mayoría han visto reducidos sus ingresos, hemos visto reducidos nuestros ingresos. Se reivindicaba desde la Federación Estatal más publicidad institucional gestionada de forma transparente, lo cual
que es importantísimo, y distribuida de forma equitativa, ayudas fiscales y créditos blandos, ayudas fiscales para personas autónomas, freelancers, personas que hacemos colaboraciones a pieza, y que se pudieran desgravar las empresas que dieran publicidad que pusieran publicidad en medios y pudieran desgravar el 30% del gasto, ¿no? Entonces, bueno, a la práctica, claro, como todo el mecanismo europeo de recuperación, ¿no? Los fondos de la Unión Europea no van a ser directamente a los medios, no ser que sea para becas especiales o tal, sino que van a ser a los estados, ahí es donde está un poco la trampa, si me permitís decirlo, porque claro, ahora aquí en el Estado español se ha dado 15 millones de euros para canales de televisión y se ha bajado la reivindicación de las que sí que se ha cumplido de la Federación Estatal de Sindicatos de Periodistas, era que se bajara el impuesto sobre el valor adquirido a los periódicos, se estaba pagando un 21%. Aquí el tema del impuesto sobre el valor adquirido es un robo, si me permitís decirlo así coloquialmente, porque es una política fiscal, desde luego, no es progresiva, es regresiva y que penaliza las rentas más bajas, ¿no? Pero a la práctica, o sea, las reivindicaciones de los medios y de los periodistas no se han tenido en cuenta y además, es decir, estos 15 millones de euros para canales de televisión, ¿cómo se van a distribuir? Es decir, el mecanismo europeo de recuperación y resiliencia, por ejemplo, permite que el Estado directamente de financiación a las empresas que considera. En el caso de todo el tema de la transición verde, del Green Deal, el nuevo Green Deal se está financiando, y esto, por ejemplo, lo estaban denunciando entidades como el Observatorio de la Deuda contra la Globalización, que está sirviendo para hacer greenwashing, para dar dinero a las empresas que han sido contaminantes y que han tenido unas políticas neocolonialistas y absolutamente, contrarias, bueno, no contrarias, no, que han favorecido la emergencia climática que ha causado el coronavirus y han estado dando dinero a estas empresas. Entonces, yo creo que tenemos que intentar, por un lado, como ciudadanía, buscar medios de, como decía Marcos, de alfabetización, tanto en el acceso a la información como el propio derecho que tenemos de ser también emisoras y emisores de información, ¿no? En este sentido, por ejemplo, todas las redes que funcionaron de apoyo mutuo en Telegram durante la pandemia, toda la solidaridad que se generó para dar apoyo a los vecinos y a las vecinas que no podían salir de casa, a las personas migrantes que se habían quedado sin trabajo, entre las trabajadoras domésticas, incluso con las trabajadoras sexuales que se quedaron sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Antes de que se cerraran los burdeles. O sea, las redes de barrio, toda la organización social comunitaria que existe en Cataluña y en el resto del Estado se trasladó a Telegram y eso sirvió para que la gente pudiera sostenerse, para que gente que es incluso contraria a la política de los bancos de alimentos por motivos políticos que no voy a explicar y tal, pero que estuvieran trabajando con el banco de alimentos para conseguir que a los vecinos que estaban en situación de hambre les llegara la comida. Entonces, eso es una ciudadanía activa. Y luego, por otro lado, fomentar el pluralismo informativo con políticas pues que lo hagan real. Muchas gracias y perdón que me he extendido un poco. No, pero perfecto. Ciudadanía activa y pluralismo informativo. Yo creo que es un resumen estupendo para acabar y acabar con un aspecto también positivo de todas las cosas que han pasado en torno a la pandemia y en torno a los medios de comunicación. Yo ahora, si por vuestra parte, si me lo permitís, os agradezco mucho que nos hayáis acompañado hoy, pero naturalmente me gustaría que cerrara el acto Gabriel. Así que le cedo la palabra en este momento a Gabriel Creutos-Lens para que dé por finalizada esta charla, que espero que haya sido interesante para todos los que nos han estado siguiendo sobre los medios de comunicación y cómo hemos informado durante la pandemia.
Yo creo que para mí era una discusión muy interesante con muchos aspectos en muchos temas diferentes. Así, muchas gracias a ustedes por la discusión, por la charla que hicieron. Y también yo estaba feliz que Joana ha mencionado la violencia contra mujeres porque el Goethe-Institut Barcelona va a dedicar una gran parte de su programa por el próximo año de mujeres, mujeres y mujeres en el mundo trabajador, que quiere decir también que tiene que ver con violencia contra mujeres. Nosotros tenemos muchos temas que vamos a tratar el próximo año. Así me queda agradecer a todos ustedes, Marcos, Joana y Rosa, pero también a nuestro público que está con nosotros esta noche. Muchas gracias y cuídense. Adiós. Adiós y gracias. Y cuídense todos, efectivamente. Buenas tardes. Muchas Buenas gracias tardes. a todas y todos. Hasta pronto, ha sido un placer. Thank you.